Bien, con esto concluyo. Para mí hay tres grupos de casos. Aquellos que lo que el legislador en la apoderación de riesgos ha establecido en abstracto se reproduce en concreto. Es el caso del shock anafiláctico. Es decir, 0,4 supone un riesgo mayor que 0,05. No me importa que con 0,05 también se habría podido producir el mismo resultado. Aquí, en abstracto, hay un aumento del riesgo con la acción de 0,4 y, por consiguiente, al sujeto se le debe imputar el resultado. Porque es cierto que con 0,05 también se podía haber producido el resultado, pero también se podría haber evitado el resultado. Y el sujeto, el autor, no es quien para cambiar y modificar el riesgo permitido. El segundo caso es aquel en el cual lo que en abstracto es correcto quiebra en el caso concreto por la circunstancia de que concurre una peculiaridad, que es el caso de la novocaína. Aquí es cierto que en abstracto la lex artis decía hay que aplicar la novocaína porque tiene más riesgos que la cocaína, pero en este caso en concreto quiebra ese principio y resulta que debido a la predisposición desfavorable del paciente era igual de peligrosa una que otra. La acción prohibida, por consiguiente, de aplicar la cocaína no ha elevado el riesgo de producción del resultado y, en este caso, de acuerdo con la teoría del incremento del riesgo, también, por supuesto, con la teoría de la evitabilidad, pero en este caso coincide, en los demás no, porque en el shock anafiláctico no habría coincidido, en este caso hay que absolver porque no hay un mayor riesgo. Y luego están los casos en los que concurre una circunstancia especial. Es decir, en el caso del shock anafiláctico no concurre ninguna circunstancia especial. Es decir, era una paciente como otra cualquiera y 0,4 era más peligroso que 0,05, que era lo que establecía la lex artis. Hay supuestos en los que concurre una causa especial. Caso de la novocaína, en la cual al no haber una reducción de la glándula timorinfática, el riesgo es el mismo. Pero hay otros casos, y aquí la situación también y la solución es clara. No hay incremento del riesgo, por tanto, absolución. Pero hay otros casos en los cuales no sucede como en el shock anafiláctico, en el cual no hay una circunstancia especial y en el caso concreto se reproduce los parámetros de riesgo abstractos, ni tampoco como el de la novocaína, donde está claro que por esa circunstancia especial se equipara el riesgo de la acción correcta y la incorrecta, sino que se da una circunstancia especial y no sabemos si en virtud de esa circunstancia especial la acción incorrecta ha elevado o no el riesgo de producción del resultado. Y aquí yo creo que en contra de Rosin hay que acudir al indubio pro reo, que es el caso del ciclista. Es cierto que en abstracto se dice que hay que adelantar a una distancia de 1,5 centímetros y lo hace a 0,75. Pero es que el conductor estaba borracho y tenía una tasa de alcohol en la sangre de 1,96. Y lo que dice el perito es lo siguiente. En coincidencia con la probabilidad afirmada por el perito de que el ciclista al principio, este ciclista borracho, que vuelvo a decir, o sea, fue adelantado por el camión con esta distancia lateral más reducida y cayó bajo las ruedas delanteras del remolque que iba acoplado al camión. Dice el perito, estoy reproduciendo de la sentencia del Tribunal Supremo Alemán, el perito dice, en coincidencia con la probabilidad afirmada por el perito de que el ciclista al principio, como ya tan borracho, no percibió el ruido del motor del camión. O sea, pasaba el que venía el camión y ni se enteró. Y de que después, de repente, cuando se dio cuenta de ello, porque no se daba cuenta de que se aproximaba del camión, sufrió un intenso susto, reaccionó bruscamente, girando su bicicleta
de manera absolutamente desordenada e irrazonable hacia la izquierda, un comportamiento, sigue diciendo el perito, que es característico de ciclistas fuertemente ebrios. Es decir, que aquí la circunstancia específica de la ebriedad del ciclista nos hace dudar de si hubiera guardado la distancia de 1,75, de 1,5, el riesgo habría sido igual que el de 0,75 porque hay una circunstancia especial. Y en la duda hay que estimar lo más favorable para el reo y decir que como hay esta circunstancia especial, es decir, si frente a un ciclista normal el camión adelanta con 0,75, es cierto que frente a un ciclista normal con 1,5 también se podía haber producido un resultado, pero la probabilidad era menor, el riesgo era menor. Pero aquí, como hemos visto que este ciclista ebrio no se entera de nada, no se entera que viene el camión y tiene un susto, y la reacción normal, según el perito, es que gira hacia la izquierda, por tanto también habría caído, aunque hubiera ido con la distancia de 1,5, entonces no podemos determinar en este caso concreto si la distancia correcta frente de 1,5 frente a 0,75 ha supuesto o no el mismo riesgo. Y en este caso hay que aplicar el indubio por reo y decir, de acuerdo con el informe pericial, que en la duda, no lo sabemos, la acción prohibida no ha elevado el riesgo 0,75 frente a la permitida 1,5. Conclusión, la teoría de la evitabilidad no explica por qué tiene que haber una conexión de la infracción del deber, inflige el indubio pro reo y altera el riesgo permitido a gusto del consumidor. La teoría del aumento del riesgo sí que fundamenta por qué no se debe condenar y no hay imputación objetiva. Naturalmente que si el legislador ha prohibido, remitiéndose a Lex Artis, la cocaína y permite la novocaína, el sentido de ello es porque la cocaína encierra más riesgos, pero si en el caso concreto resulta que el riesgo es el mismo, no tiene ningún sentido esa prohibición del legislador. Entonces, claro, prohíbe la cocaína porque encierra más riesgo, pero si en el caso concreto el riesgo es el mismo, no lo prohibiría frente a ese enfermo concreto. Es decir, ¿por qué va a prohibir la acción incorrecta que ha prohibido porque causa un riesgo mayor, si coincide con la tolerada? Y si sobre esta circunstancia hay alguna duda, hay que aplicar el indubio pro reo. Si no concurre esta circunstancia especial, una operación hecha infringiendo la Lex Artis, frente a una correcta, los pelos de cabra, el shock anafiláctico, aquí no quiebra el principio general, la acción incorrecta supone un riesgo frente a la acción correcta y por tanto hay que condenar. Es cierto, y esto es ha criticado, dice, bueno, es que en este caso entonces ya con Roxin, pues en la mayoría de los delitos imprudentes hay que condenar, sí, hay que condenar la mayoría de los delitos imprudentes, naturalmente que hay que condenar, o sea, que es esto de que el autor que infringe las normas de diligencia pueda decir, como por ejemplo en la actividad médica, bueno, yo opero como me da la gana porque resulta que si hubiera una acción correcta también se podía haber muerto el paciente, sí, pero con muchas menos posibilidades, es decir, se podía haber evitado la muerte. Es decir, que esta crítica que se dice de los humanos es que entonces prácticamente no hay aplicación del comportamiento alternativo conforme a derecho, en efecto prácticamente no hay aplicación. Y yo que examino en el libro, que todavía no está ahí, bueno, me doy cuenta de que los tribunales españoles están llegando a absoluciones que, en mi opinión, son absolutamente incorrectas. Y todo esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Enrique Gimbernat Torres por tan interesante clase magistral la que hemos tenido hoy día aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos. A continuación, la mesa, sobre todo el profesor Gimbernat, queda atento a las inquietudes o preguntas que ustedes pudieran tener. Por favor, levanten la mano, se les acercará un micrófono para que puedan desarrollar sus preguntas. Buenos días, doctor Gimbernat. Buenos días, doctor Villastreck. Buenos días, doctor Quieto. Buenos días, doctor Alexei. Doctor Gimbernat, quisiera realizarle dos preguntas.
La primera refería cómo podemos relacionar el criterio de aumento de riesgo permitido y el ámbito de protección de la norma. Y el segundo es si en el caso del ciclista también podría analizarse a través del principio de competencia de la víctima. Muchas gracias. En efecto, yo creo que en el caso de la teoría del incremento del riesgo es un caso de fin de protección de la norma. En el siguiente sentido, yo prohíbo la aplicación de la cocaína. El sentido que tiene la aplicación de la cocaína es que encierra más riesgos de lesión. Pero si resulta que la novocaína, que es conforme a la Lex Artis, encierra el mismo riesgo de lesión y habría llevado también a la muerte, entonces no tiene sentido la prohibición. Pero es un subgénero del ámbito de protección de la norma. Le voy a dar hasta un caso de supuesto de aplicación del principio de protección de la norma. Bien, la imputación objetiva entra en juego siempre que hay un comportamiento imprudente causante de un resultado típico que, sin embargo, si no es imputable objetivamente, no hay responsabilidad. Hay una sentencia española en la cual sucede lo siguiente. Hay un conductor de un ciclomotor de menos de 50 centímetros cúbicos, está prohibido llevar un acompañante y es embestido por detrás por un camión. Entonces, la acompañante fallece y el conductor del ciclomotor resulta herido. El Tribunal de Instancia condena a el conductor del camión por el homicidio imprudente del acompañante y por las lesiones imprudentes causadas al conductor. Y al conductor por las lesiones imprudentes, por la muerte, por el homicidio imprudente del acompañante, porque ha causado la muerte del acompañante en cuanto que ha permitido que fuera en el vehículo e infringía la diligencia debida, porque en un ciclomotor no se puede llevar a un acompañante. Pero entonces hay que preguntarse, y así lo hace el Supremo, pero vamos a ver cuál es el sentido de que no vaya un acompañante en un ciclomotor, porque en motos de mayor cilindrada sí que puede ir un acompañante. Es que el peligro que supone que se pueda reconducir, que pueda haber un accidente que se pueda reconducir a la falta de manejabilidad, a problemas de estabilidad del ciclomotor. Pero aquí resulta resulta muerta porque embiste por detrás un camión. Esto no tiene nada que ver con el fin de protección de la norma, que cuando prohíbe que vaya un acompañante en un ciclomotor es para evitar accidentes reconducibles a la falta de estabilidad de este ciclomotor con tan poca cilindrada. Aquí estamos ante un supuesto de ausencia de imputación objetiva, porque la norma que prohíbe que vaya un acompañante en un ciclomotor está pensando en un accidente distinto del que se produce porque es embestido por un camión. Está pensando en accidentes reconducibles a la falta de estabilidad, a problemas de manejabilidad. Claro, pero aquí, con el comportamiento alternativo conforme a derecho, no se habría producido el mismo resultado, sin duda alguna, porque entonces no habría ido la acompañante. Es decir, que no todo supuesto de fin de protección de la norma es un caso en el cual la acción incorrecta ha elevado el riesgo de producción del resultado, sino que es un subgénero del fin de protección de la norma. Si se prohíbe, si la conducta alternativa conforme a derecho supone el mismo riesgo, entonces la conducta alternativa conforme a derecho supone el mismo riesgo, no hay imputación objetiva, porque el fin de protección de la norma dice que se ha prohibido porque el riesgo era mayor. Pero aquí, con la conducta alternativa conforme a derecho, no llevar al acompañante, es decir, la conducta imprudente sí que ha supuesto un aumento del riesgo, porque si no llega a ir la chica no se habría producido su muerte. Es decir,
que, por así decirlo, el comportamiento alternativo conforme a derecho es un subgénero del fin de protección de la norma dentro de la imputación objetiva. Sí, competencia de la víctima. Bueno, este es Jacobs, la competencia de la víctima. Claro, es que Jacobs dice unas cosas que verdaderamente... Vamos a ver, ¿y de dónde saca Jacobs la competencia de la víctima? ¿Dónde está la norma? O sea, Jacobs dice, por ejemplo, si un señor se va con una prostituta y contrae el SIDA, la prostituta no responde, si le engaña, se lo oculta, porque la competencia de la víctima es procurarse no ir con una prostituta. Vamos a ver, yo la competencia la entiendo cuando hay una norma extrapenal, es decir, naturalmente que la competencia del socorrista en una piscina pues es tirarse a la piscina cuando haya que se está ahogando, o la competencia del guardabarrera pues es bajar las barreras cuando viene el tren, pero ¿dónde está la competencia de la víctima, ese señor que es un cliente de una prostituta? O sea, es decir, él se inventa, hay unos roles sociales de Luhmann que no están en ninguna parte y que lo puede rellenar como le dé la gana. ¿Cuál es la competencia del ciclista? ¿Cuál es la competencia del ciclista? O sea, es decir, es que, vamos a ver, la teoría de la imputación objetiva no la ha inventado Jacobs. O sea, Jacobs la está destruyendo con la competencia de la víctima y con los roles. Porque está hablando de unos roles que son sociológicos, está sociologizando la ciencia jurídica. Pero es que no se saben los roles, es decir, yo sé cuál es el rol del guardabarrera, yo sé cuál es el rol del socorrista, pero yo no sé cuál es el rol de ese cliente que dice que tiene la competencia y que por consiguiente si le infectan con el SIDA, la mujer que sigue la prostitución no responde. ¿Pero dónde está esa competencia? O sea, me está tocando usted un tema que, como verá, porque, o sea, es el mantra, ya lo estoy diciendo yo, es el mantra de Jacobs con los deberes de autoprotección y con la competencia. Que los deberes de autoprotección, si hay deberes de autoprotección, entonces ¿cómo es posible que en el Código Penal, me imagino que en el peruano también, se castigue la inducción y el auxilio al suicidio? Pues si hay deberes de autoprotección por parte del suicida, entonces ¿de qué responde el partícipe? O sea, yo no sé de dónde se han sacado los deberes de autoprotección, es un mantra, como la competencia. Digo, cuando no está definida esa competencia en normas que son jurídicas. O sea, son normas que él se inventa y que entonces las mete. Es decir, perdone usted, pero es que me ha tocado un tema sensible, porque es que Jacobs, con el cual tengo una gran amistad, y que me cae muy bien, pero claro, la imputación objetiva, bueno, pues era una cosa en la cual se estaba razonando sobre ella, sobre especulaciones y razonamientos de carácter jurídico, y de pronto nos trae a Luhmann y se va todo el razonamiento jurídico al garete y ya, pues bueno, hace lo que le da la gana. Y dice, aquí hay competencia. ¿Por qué hay competencia? Si es que tiene que haber una norma que cree esa competencia. O sea, vuelvo a decir, tengo una buena relación con Jacobs, me cae muy bien, pero está destruyendo la imputación objetiva y le está sacando del razonamiento jurídico como hay aquí. Es decir, que se está razonando tanto en la teoría de la habitabilidad como en la teoría de riesgos, se está argumentando con criterios jurídicos, aunque pronto me saca los roles, que yo no sé lo que son los roles ni dónde están los roles, pues bueno, pues entonces, con todos mis respetos a Jacobs, no está haciendo ningún beneficio a la teoría de la imputación objetiva. Perdone, Bien, muchísimas gracias al profesor doctor Enrique Gimbernat Ordi. Por favor, unas palmas para cerrar su presentación.